La Alemania de la época contemporánea no puede entenderse sin el Alto Estado Mayor, nacido en Prusia. Tras las derrotas ante Napoleón en 1806, se ideó con la finalidad de disponer de oficiales con altas capacidades intelectuales que pudieran organizar y planificar las funciones militares con eficiencia y con criterios técnicos de gran rigor. Surgió así un cuerpo de élite en el que destacaron personalidades como Scharnhorst y Gneisenau, los reformadores del ejército prusiano, y Clausewitz, autor del célebre Tratado de la Guerra. Su función era planificar las operaciones militares, organizar los recursos disponibles y asesorar el alto mando militar y político. El Estado Mayor General no tenía capacidad decisoria, pero su valor nivel técnico y su prestigio profesional hicieron imprescindible su criterio a la hora de adoptar una determinación en materia militar. Era el cerebro del ejército. Y el ejército fue, en definitiva, quien creó Alemania. El Estado Mayor alcanzó su máximo esplendor entre 1863 y 1871, cuando las fulminantes victorias en las guerras de unificación alemanas, que le dieron a Prusia el predominio político en Europa, mostraron al mundo la eficacia de un ejército dirigido con criterios teóricos por el mariscal Moltke y su reducido Estado Mayor. La precisión de los movimientos de las grandes unidades, la rapidez de la movilización y el uso innovador de la tecnología moderna otorgaron al Estado Mayor General prusiano un prestigio universal. Durante los 40 años siguientes, el Alto Estado Mayor se consolidó como un cuerpo de élite muy profesional, apolítico, subordinado a jefes de gran prestigio como Moltke o Schlieffen, y en el que el anonimato y el trabajo en grupo predominaban. Fue en este periodo cuando se consolidaron los principios básicos del pensamiento militar alemán, como la guerra de movimientos, la batalla de aniquilamiento y la autonomía del mando en el momento de la acción operacional y táctica. Durante la Primera Guerra Mundial, el Alto Estado Mayor General alemán acabó por ejercer una suerte de dictadura silenciosa sobre el país, en el que ni el Kaiser ni el Canciller tenían gran entidad política. Los dos jefes del Estado Mayor General, el mariscal Hindenburg y su lugarteniente Ludendorff, se convirtieron en los dirigentes con más prestigio y en los que más se depositaban los alemanes. Con la derrota de 1918, los aliados exigieron la abolición del Alto Estado Mayor General alemán, que se limitó a ejercer de simple departamento de tropa en la Reichswehr de la República de Weimar. Sin embargo, su jefe, Hans von Seck, logró convertir su minúsculo ejército profesional en una fuerza rigurosamente apolítica y potencialmente capaz de expandirse en un periodo político más favorable. La llegada de Hitler al poder supuso la creación de la Wehrmacht en 1935 y la restauración del Alto Estado Mayor, pero sus tradiciones y sus dirigentes, como los generales Beck y Halder, se oponían a las nuevas formas de ver la guerra del Estado totalitario. Compuesto por aristócratas conservadores de la vieja escuela, el Alto Estado Mayor fue el centro de la oposición militar al nazismo y el lugar desde el que tuvo efecto la conspiración del 20 de julio de 1944. Tras la derrota de 1945, esta institución se extinguió al mismo tiempo que la Prusia a la que sirvió. Richard Wagner nació en 1813 en Leipzig, siendo bautizado en la iglesia luterana y curiosamente en la misma en la que había trabajado Johannes Sebastian Bach. Richard fue el más pequeño de los 9 hijos que tuvieron sus padres. Para el pequeño Richard fue providencial la muerte de su padre, a quien no conoció al morir este a los 6 meses del nacimiento de Richard, ya que su madre se casó con Ludwig Geyer, poeta y pintor que le inició en las artes. Seguramente fue entonces cuando concibió la idea de componer música para obras de teatro, que más tarde caracterizaría su sentido de la ópera. De hecho, lo primero a lo que se dedicó fue a escribir obras de teatro. A los 7 años tocaba de memoria en el piano las melodías que oía y con 14 años estaba obsesionado con Beethoven. A los 19 años ya había compuesto su primera sinfonía. Su vida adulta estaría presidida por 2 características, la arrogancia y la falta de dinero. De hecho, huyendo de sus acreedores, se escapó a París. De entonces procede su inspiración para el holandés errante Rienzi y Tannhäuser, aunque Rienzi tardó en ser aceptada. Sin embargo, un par de años después de su estreno, en 1842, había alcanzado un enorme éxito. Tras su exilio parisino regresó a Alemania para verse envuelto en revueltas revolucionarias que le obligaron a exiliarse de nuevo, esta vez
en Suiza y durante 12 años. Durante ese exilio se estrenó Lohengrin y concibió su ciclo de 4 óperas, El Anillo del Nibelungo. De esta época es también el ensayo El judaísmo en la música, con el que comienza su relación con el antisemitismo y conoce la obra de Schopenhauer, del que adopta la idea de que la música es la suprema de las artes y la expresión de la esencia del mundo, entendido como voluntad ciega. La influencia de Schopenhauer fue decisiva en su evolución musical y su filosofía tuvo su más acabada plasmación en los maestros cantores de Nuremberg. Pudo regresar a Alemania en 1861 y lo hizo bajo el mecenazgo de Luis II de Baviera, el llamado Rey Loco, que estaba enamorado de la música de Wagner. Fue incondicional de lo que le costó el rechazo de su pueblo, que veía con recelo las intromisiones de los Wagner en política. Entre tanto, Richard Wagner se había casado con Cosima, hija ilegítima del compositor húngaro Franz Liszt, amigo del propio Richard y que había estado casada con el músico Hans von Bülow. Richard era 24 años mayor que ella. En la época posterior al matrimonio, ambos conocieron a Friedrich Nietzsche, con el que finalmente terminaron enemistados. También de esa época, 1876, data la creación del Festival de Bayreuth, en el que Wagner pudo hacer realidad su concepto de obra de arte total, mezclando música, drama y artes visuales. Sus últimos años los pasaría en Italia por razones de salud, donde compondría Parsifal. En esos últimos años es cuando Wagner desarrolla sus tesis más polémicas, como Religión y arte, y algo más tarde, Heroísmo y cristianismo. Aquejado de dolencias cardíacas desde tiempo atrás, fue a morir en febrero de 1883 en Venecia, desde donde su cuerpo fue enviado a Bayreuth, en que hoy todavía descansa. Su influencia ha atravesado la prueba del tiempo y pervive hasta el día de hoy en un verdadero culto no exento de algunas polémicas, sobre todo la que le liga al régimen de Hitler, quien fue uno de sus más fervientes admiradores. El 30 de enero de 1933, el presidente de la República de Alemania, el mariscal von Hindenburg, encargaba la formación de gobierno al partido más votado en las elecciones legislativas, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Su líder, Adolf Hitler, se convertía en canciller, es decir, primer ministro. Comenzaba la era nazi. El Partido Nacional Socialista había nacido en 1920 sobre la estructura de un pequeño grupo nacionalista y popular, el Partido Obrero Alemán. Eran los años del trauma por la derrota en la Primera Guerra Mundial, la humillación del Tratado de Versalles, la guerra civil revolucionaria de los comunistas y las consecuencias de una atroz situación económica y social. En este paisaje, numerosos grupúsculos de carácter nacionalista crecieron sobre el deseo de revancha. Hitler llegó al liderazgo del Partido Nacional Socialista muy temprano, en 1921, propulsado por sus extraordinarias dotes como orador. Su doctrina, la resurrección de Alemania sobre la base racial del pueblo y con el partido nazi como única encarnación de toda la comunidad, contra la democracia liberal, contra el comunismo y contra el capitalismo. En 1923, el partido intentó un golpe de fuerza a imitación de la marcha de Mussolini sobre Roma. Fue un fracaso. A partir de ese momento, Hitler se concentrará en alcanzar el poder por vías constitucionales. La grave crisis política y económica de 1929 dará a Hitler la oportunidad que esperaba. Para entonces el partido nazi se había convertido ya en el mayor movimiento de masas de Alemania. La derecha social veía en Hitler un firme baluarte contra el comunismo. La clase obrera, por su parte, creía en Hitler como el apóstol de un nuevo socialismo nacional. En las elecciones de 1930 será el segundo partido del Parlamento. 2 años después, en 2 elecciones parlamentarias consecutivas, se convertirá en el grupo mayoritario con más votos que socialistas y comunistas juntos. Hitler se ganó el apoyo de los nacionalistas y los católicos y pudo formar una mayoría sólida. Así, el presidente Hindenburg le dio el gobierno y ese día la historia del mundo cambió. Hitler ganó las elecciones en 1932 y fue nombrado canciller en enero de 1933. Alemania aún era una república parlamentaria. Un acontecimiento imprevisible, sin embargo, vino a cambiarlo todo: el incendio del Reichstag, el Parlamento alemán, un acontecimiento que aún espera respuestas.
Hacia las 9:15 de la noche del 27 de febrero de 1933, los bomberos de Berlín recibieron la voz de alarma. El Reichstag estaba ardiendo. El fuego había comenzado en varios lugares a la vez. Cuando policía y bomberos llegaron al lugar, toda la sala de sesiones estaba en llamas. ¿Quién había sido? La policía comenzó a buscar en el lugar y encontró a un hombre, Marinus van der Loop, un comunista holandés y albañil desempleado que había estado rondando por Europa en los últimos 2 años antes de 1933. Van der Loop fue formalmente acusado de provocar el incendio, pero no podía haber actuado solo. Para Hitler no había duda. El atentado había sido promovido por el comunismo internacional. Hitler vio en aquel incendio un claro aviso de que el Partido Comunista preparaba un levantamiento en Berlín. Declaró el estado de emergencia y pidió al presidente Paul von Hindenburg que firmara un decreto especial, el decreto del incendio del Reichstag, que venía a abolir la mayoría de las disposiciones de la Constitución de 1919 de la República de Weimar. Con ese decreto en la mano, el régimen nazi descabezó a la oposición comunista. Pero, ¿habían sido realmente los comunistas los autores del incendio? Muy pocos días después fueron detenidos 3 comunistas búlgaros, Georgi Dimitrov, Vasil Tanev y Blagoj Popov, agentes de la Internacional Comunista. Serán juzgados y, sin embargo, absueltos, pero Hitler ya había sacado todo el partido posible del incidente. Con el Reichstag asolado por el fuego, hizo convocar nuevas elecciones para aquel mismo marzo de 1933 e invocó una ley especial prevista por la Constitución, la ley habilitante para gobernar al margen del Parlamento. A partir de ese momento, el régimen nacionalsocialista empezó a ser una dictadura, y la gran pregunta sigue sin contestar: ¿quién quemó realmente el Reichstag? El movimiento nacionalsocialista fue la resultante de una serie de grupos políticos procedentes de posiciones ideológicas dispares. Todos ellos conjugaban en mayor o menor medida el componente nacionalista con el socialista, pero las proporciones en las que lo hacían variaban considerablemente de unos a otros. Algunos entendían el socialismo como el agregado de una dimensión colectiva al nacionalismo, mientras que otros eran socialistas que rechazaban el internacionalismo. Existían corrientes que procedían de la llamada revolución conservadora. Otros, en cambio, se denominaban nacional-bolcheviques. No faltó quien anduvo sucesivamente en ambos grupos. El nacional-bolchevismo nació entre la izquierda del norte de Alemania, una izquierda revolucionaria opuesta al internacionalismo del Partido Comunista, aunque era también favorable al mantenimiento de unas relaciones estrechas con la Unión Soviética. Quizá el miembro más destacado de este movimiento, nunca bien estructurado, fue Ernst Nikitsch, socialista que tomó parte de la República Soviética de Baviera y que fundaría el bolchevismo con el nacionalismo en una difícil síntesis escasamente acogida en el mundo político de la Alemania de los años 20. Aunque muchos nacional-bolcheviques se acercaron al nazismo, Nikitsch censuró a Hitler por no ser un verdadero socialista. Dentro del propio Partido Nacional Socialista había una potente ala izquierda, mayoritaria durante los primeros años en las zonas industriales del país, sobre todo el oeste y el norte. Muchos de los principales dirigentes de los que años después sería el Tercer Reich pertenecían a ella, destacando entre ellos Joseph Goebbels. Pero el más destacado líder izquierdista del partido nazi fue Gregor Strasser. Durante años, Strasser fue el segundo dirigente del nacionalsocialismo, hasta que se retiró en 1932, en vísperas del triunfo nazi. Moriría asesinado en la noche de los cuchillos largos, en junio de 1934. Su hermano, Otto Strasser, fundaría el Frente Negro tras ser expulsado del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán por Hitler, a quien terminaría oponiéndose incondicionalmente. Otto Strasser pretendía un acercamiento a la extrema izquierda y a la URSS, y alertaba del rumbo crecientemente derechista del nazismo. La figura de Hitler, un factor unificador esencial del partido, se identificaba más bien con la derecha del partido que con la izquierda, aunque en su calidad de líder del movimiento procuraba mantener un cierto equilibrio. Hitler procedía del sur de Alemania, donde predominaba el componente nacionalista y donde el socialismo del partido se parecía más a lo que podemos llamar populismo, distinto de las formulaciones de control obrero del nazismo de las zonas industriales.
La más poderosa fuerza izquierdista en el movimiento nazi fue la milicia, la SA, de procedencia trabajadora o de clase media-baja, dirigida por Ernst Röhm, quien desarrolló tentaciones de autonomía política que le acabaron costando la vida. La llegada al poder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán fue arrinconando a los elementos más socialistas del partido. Gregor Strasser y Ernst Röhm fueron asesinados en 1934. Otto Strasser hubo de exiliarse y Nikitsch fue encerrado hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Si los fascismos gozaron de gran respaldo popular en la Europa de los años 30, fue porque sus políticas obtuvieron resultados excelentes con mucha rapidez. Un ejemplo asombroso es la política económica de Hitler, que en apenas 5 años podía ofrecer a los alemanes un balance deslumbrante. En 1932, Alemania tenía 6 millones de parados, con una tasa de desempleo del 43,8%. En 1936, el paro había descendido a 800.000 personas, un 12%. En cuanto al crecimiento, entre 1933 y 1938, Alemania aumentó su PIB nada menos que en un 50%. El país pasó en tiempo récord de la depresión a la prosperidad. ¿Cómo fue posible? La columna vertebral de la política económica nazi en estos primeros años fue un gigantesco programa de infraestructuras capaz de absorber gran cantidad de mano de obra y poner en marcha la máquina económica. Carreteras, ferrocarriles, presas, modernización industrial, productos sustitutivos de importaciones, industria de armamentos, una política keynesiana antes de Keynes. El problema era que una política así necesitaba una fuerte inversión inicial y Alemania no tenía de dónde sacar el dinero. No era posible subir los impuestos porque pocos podrían pagarlos. Tampoco se podía acuñar dinero desde el Banco Central porque eso provocaría inmediatamente inflación y seguía presente la pesadilla de la gran inflación de los años anteriores. Ni era posible, en fin, pedir dinero al exterior porque la crisis del 29 había reducido drásticamente el mercado de capitales y además Alemania tendía pendiente el pago de reparaciones de guerra. ¿Qué hacer? Magia financiera. El mago fue el presidente del Reichsbank y ministro de Economía desde 1934, Hjalmar Schacht, que inventó un artificio sorprendente, las letras MEFO, unas letras de cambio dispensadas por una empresa pública, que no por el Estado, de forma que el Estado no se endeudaba, pero cuya convertibilidad en dinero quedaba garantizada a posteriori por el propio Banco Central. De esta manera fue posible emprender, contra el valor de aquellas letras MEFO, un amplísimo programa que creó millones de puestos de trabajo en pocos años. Y con aquellos empleos se garantizó que la gente tuviera dinero para pagar impuestos y para consumir, y con los impuestos y el consumo se reactivó la economía general. Para ello, por supuesto, el Estado se ocupó de planificar la economía hasta en sus menores detalles. Desmantelamiento de los sindicatos, encuadramiento de la fuerza de trabajo en estructuras controladas por el partido nazi, sometimiento de la actividad económica al programa político, etc. El nacionalsocialismo no limitó la propiedad privada, pero reguló enteramente la producción y el trabajo. Y 5 años después de llegar Hitler al poder, Alemania era nuevamente una potencia industrial. Muchas son las razones que nos inducen a asociar a Hitler y Mussolini, desde la relativa semejanza de sus idearios hasta su final violento, casi simultáneo en el tiempo, pasando por su alianza en la guerra. Parece como si Hitler y Mussolini hubiesen estado condenados a ser aliados, pero nada más lejos de la realidad. El que Mussolini ya fuese jefe del gobierno italiano mientras Hitler apenas era un oscuro político de segunda fila en Baviera, contribuyó a la percepción inicial de que el duce tuvo de él, a saber que el tal Hitler era un don nadie, una especie de imitador, todo lo más. En 1933 el movimiento nacional socialista alemán alcanzó el poder. El nuevo canciller Adolf Hitler no había hecho un secreto de su deseo de edificar un nuevo orden en Europa, en el que Italia habría de jugar un papel relativamente importante. Pero Mussolini hizo oídos sordos a los cantos de sirena germanos, comprometido como estaba con el mantenimiento del orden de posguerra que solo aspiraba a modificar en el sentido de un mayor protagonismo italiano. Además, Italia, junto a Francia, Gran Bretaña y Japón, era uno de los países que formaban el Consejo de la Sociedad de Naciones con carácter permanente.
Entre 1933 y 1936, Italia fue una resuelta adversaria de las aspiraciones alemanas, y no poco eficaz a la hora de frenar las ambiciones de Hitler de anexionarse a Austria, tierra natal del Führer. Cuando en 1934 los nazis austriacos intentaron un golpe de Estado en Viena, Mussolini envió 3 divisiones italianas al paso del Brennero para disuadir a Hitler de intervenir. Ese mismo año de 1934, el duce acogió en Venecia con notoria frialdad la visita de Hitler y se mostró hasta descortés con él de forma pública. En abril de 1935, Francia, Gran Bretaña e Italia formarían el efímero Frente de Stresa, dirigido a controlar los incumplimientos del Tratado de Versalles por Alemania. Seguramente Mussolini creyó que su papel de garante del orden en Europa le aseguraba el apoyo incondicional de Londres y París, y en octubre de 1935 emprendió la conquista de Abisinia esperando la neutralidad de los franco-británicos, pero no fue así. Al contrario, estos decidieron imponerle sanciones, lo que aprovechó Alemania para convertirse en la única potencia que apoyaba a Roma. Mussolini tomó nota. Cuando estalló la Guerra Civil Española en julio de 1936, solo hacía 2 meses que habían terminado la conquista de Abisinia. Italia se manifestó favorable a los nacionales, frente a la Unión Soviética y a Francia, que de forma más o menos abierta eran partidarias del gobierno de Madrid, lo que le acercó al Tercer Reich, también inclinado hacia el bando de Franco. En octubre de 1937 Mussolini visitó Berlín, quedando impresionado de la gigantesca organización que se puso en marcha con tal motivo. La visita fue un enorme éxito y 6 meses más tarde, en marzo de 1938, Hitler anexionaba Austria al Reich con el beneplácito de Mussolini. Ese año de 1938 marcó la inversión de la relación entre ambos. El discípulo se había convertido en alguien más poderoso que el maestro. El fascismo italiano, hasta entonces ajeno al antisemitismo, aprobó una serie de leyes raciales dirigidas contra los judíos. En lo sucesivo, Italia permanecería bajo la sombra de Alemania, hasta el punto de que Mussolini acabaría desarrollando una guerra paralela para estar a la altura de aquel a quien un día despreció. En la ciudad alemana de Múnich, en Baviera, el 29 de septiembre de 1938, se firmó un pacto que para muchos hoy fue la claudicación, pero que en su momento se consideró como un paso para la paz. Firmaban Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña. El objeto del acuerdo era poner fin al conflicto suscitado entre Alemania y Checoslovaquia por la región de los Sudetes, una zona germanófona que había formado parte de los imperios alemán y austríaco y que después de 1918, con la desmembración del territorio imperial, había pasado a la nueva nación checoslovaca. Los alemanes, étnicos de los Sudetes, querían ser Alemania. Hitler los apoyaba y había amenazado con una intervención armada. El pacto tuvo por objeto evitar la guerra. Hay que decir que en realidad la cesión de los Sudetes ya había sido acordada con anterioridad por los firmantes del pacto. Gran Bretaña y Francia deseaban evitar una nueva guerra a cualquier precio. Aceptaron ceder a las pretensiones de Hitler si éste, a su vez, se comprometía a no reclamar más territorios europeos. En el mes de marzo, Alemania ya había incorporado a Austria. El primer ministro británico, Arthur Neville Chamberlain, confiaba en que las nuevas concesiones animarían a Hitler a contentarse con lo obtenido. El espectacular crecimiento económico de Alemania en los 5 años anteriores aconsejaba prudencia y, por otro lado, a los ingleses no les venía mal que hubiera alguien capaz de poner nerviosos a los franceses. En cuanto a estos, confiaban en que la proyección alemana hacia Centroeuropa alejara la vista de Hitler de la frontera francesa. El Führer ya había recuperado también el Sarre, región arrebatada a Alemania tras la Primera Guerra Mundial. En el fondo, todos esos movimientos no eran más que un reacomodo fronterizo como el que ingleses y franceses habían promovido en 1918. De hecho, Alemania insistió en que a la hora de determinar la pertenencia étnica de las poblaciones no se empleara el censo checo de 1930, sino el austrohúngaro de 1910. Era, en efecto, volver a la situación previa a la Primera Guerra Mundial. Pero hay más. No solo Alemania ganaba territorios, sino que también Polonia y Hungría consiguieron gran parte del suelo checoslovaco que ambicionaban. Aquel acuerdo satisfacía a muchos y lesionaba a muy pocos. De los checos nadie se acordó. El pacto lo firmaron finalmente el inglés Chamberlain, el presidente del Consejo francés, primer ministro Edouard Daladier, Adolf Hitler
y Benito Mussolini. Su vigencia no sería muy larga. En marzo de 1939, el ejército alemán franqueaba la frontera checoslovaca. La mayor parte del país se convirtió en el protectorado alemán de Bohemia-Moravia. El Pacto de Múnich no solo había sido un paso en la ambición hitleriana de más espacio vital para su tercer